Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema número 7, como título, Las conquistas de los hijos de José. Tenemos que recordar que cuando Dios bendijo a Israel para convertirlo en 12 tribus, Israel me refiero a Jacob, y de él salieron 12 tribus, 2 de ellas venían de la misma persona, que es José. Por eso dice el título, Los hijos de José. ¿Y quiénes eran estos 2 hijos? Eran Efraín y Manasés. De ahí salen estas 2 tribus. Y bueno, vamos a leer qué pasó con estas 2 tribus en el tiempo en el que están en la conquista de los territorios. Vamos a leer a partir del versículo 22 y seguimos en el capítulo 1 de Jueces. Dice así la palabra de Dios. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanar y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Beser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Beser. Bueno, no cambia la historia. Igual que las otras tribus, los hijos de José, las tribus de Efraín y Manasés, continúan con el mismo patrón. No echar por completo a los enemigos, sino por el contrario, dejarlos habitar en medio de ellos. Y como ya lo habíamos dicho, ellos se conformaron con hacerlos tributarios, que quiere decir, pues con cobrarles impuestos, con someterlos, pero no con eliminarlos. Y ciertamente en nuestra vida hay cosas a las que podemos decir, a esto sí lo puedes someter. Hay cosas así. Por ejemplo, hay cosas que hacemos bien en someter. Por ejemplo, nuestra carne. Y sabemos que nuestra carne es algo que no podemos eliminar por completo mientras estemos viviendo en este cuerpo, en esta tierra. Bueno, llegará un momento en el que Dios mismo nos vista de incorruptibilidad y esta carne sea desechada por completo. Hay cosas que debemos someter como nuestros sentimientos. Sometemos nuestra voluntad a Dios. Pero hay cosas que no podemos someter, que totalmente las tenemos que eliminar de nuestra vida, como es el pecado. El pecado no lo puedo someter a que se quede conmigo y se quede aplacadito. No, el pecado es un enemigo silencioso que si yo no lo elimino por completo, tarde o temprano va a tomar fuerza y me va a dominar el pecado a mí en lugar de que yo lo domine a él. Entonces, esto es algo que vamos a ver que sí va a pasar. Como ellos se confiaron, se sintieron fuertes, dice el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, y aquí es un grave error. A veces la gente siente que domina la situación. Nosotras mismas a veces sentimos que todo está bajo control, pero no es cierto. Eso es una grave mentira. Nosotros no tenemos bajo control el pecado si el pecado no está fuera de nuestra vida. El único que puede tener bajo control el pecado es nuestro Dios, y Él, la instrucción que nos da, nos dice, conociendo nuestra debilidad,
nos dice, deséchalo, quítalo por completo. Es más, nos dice, huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Debemos salir huyendo, como cuando José salió huyendo de esta situación. No se quedó ahí a ver qué tanto podía resistir, sino que salió corriendo, sin importar todo lo que se iba a decir de él. Pues saben que lo injuriaron y que lo metieron a la cárcel injustamente, pero aún así. Y bueno, su descendencia no hace lo mismo. Su descendencia, que es Efraín y Manasés, sus hijos de él, ellos sienten que pueden controlar la situación, se sienten fuertes y no arrojan al enemigo, sino que lo hacen tributario. Y otro error que podemos encontrar aquí en esta historia, la vemos desde el principio. Cuando dice la casa de José, aquí se está refiriendo a las dos tribus, no a alguna en especial. La casa de José sube a Betel a pelear y resulta que ahí encuentran a un hombre. Ellos mandan espías para ver la tierra y en esta tierra pues se encuentra un hombre, no nos dice cuál es su nombre, solamente nos dice que este hombre iba saliendo de la ciudad y le dicen los hijos de José, ambas tribus, muéstranos la entrada a la ciudad y haremos contigo misericordia. Aquí vemos que Dios estaba con ellos ciertamente, porque Dios quiere darnos la victoria. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dice que enviaron espías y se alían con un hombre enemigo. O sea que en otras palabras, ellos usan su método, ellos usan su forma. Bueno, nosotros le vamos a hacer así, vamos a aliarnos con este hombre para que nos muestre la entrada. Y es que siempre vamos a ver que cuando caemos en errores es porque estamos optando por alguna otra forma de hacer las cosas y no solamente confiando en Dios. Recuerda que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es confiar absolutamente en Dios. Mucha gente que te dice, ay, por todo tienes que orar, ay, por todo tienes que consultar a Dios. Y nosotros debemos de decir, efectivamente, sí, por todo, porque yo soy tan inconstante, soy tan débil, muchas veces con falta de sabiduría, que necesito ir a mi Señor, que es la luz de mi vida, y necesito ir con Él para conquistar lo que Él quiere que conquiste, para hacer lo que Él quiere que haga. Esta ciudad antes se llamaba Luz, dice, y después se llamó Betel. Betel sabemos que significa casa de Dios. Esta tierra que se le fue prometida a los hijos de José. Betel, entrar en la casa de Dios. Pero para entrar en la casa de Dios no necesitas aliarte con nadie. Solamente necesitas obedecer a Dios. Es lo único. Pero ellos aquí se alían y al final, ¿cuál es el resultado? Dice que entonces este hombre va y habita en otra ciudad, pero como lo perdonan a él y a toda su familia, va y habita en otra ciudad y dice que ahí en esa ciudad edifica una ciudad a la cual llama Luz. Pues este hombre habitaba en Luz, la que después los hijos de José le cambian el nombre a Betel, cuando la conquistan. Después, puede ser que este hombre, al vivir en Luz, porque recuerda que él salía de la ciudad, él vivía en Luz, o por lo menos algo tenía que hacer ahí en esa ciudad Luz. Él se va, dice, a tierra de los heteos, y esa tierra de los heteos son los cananeos. Y esa tierra de los heteos, recuerda que toda la tierra de Canaán fue prometida a Israel. Quiere decir que de todas maneras este hombre, que era un cananeo, que no era temeroso de Dios, que no fue como el caso de la mujer Rahab, que sí se quedó entre el pueblo, pero porque Dios tuvo misericordia de ella. No los hombres, sino Dios tuvo misericordia de ella y la incluyó tanto en su plan, o sea, tanto es de que tuvo misericordia de ella, que ella es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí ellos, como lo hacen a su modo y a su manera, entonces este hombre se va y vive con los heteos, pero los heteos estaban habitando un territorio que pertenecía a esa herencia
que era para Israel. De todas maneras, el punto es que se quedó viviendo con ellos. Por eso aquí es importante que del versículo 26, que nos dice que pasó eso, o sea que él se quedó de todas maneras ahí entre ellos siendo un hombre enemigo, y toda su casa, toda su familia, incluye hombres y mujeres, y recuerda que de una familia se puede hacer un pueblo. 27 nos dicen una palabra, tampoco. Eso quiere decir que lo que pasó con esta historia de este hombre no fue el plan de Dios, porque aquí dice tampoco, o sea, así como los hijos de Efraín no lo hicieron como Dios quería, tampoco Manasés lo hizo como Dios quería. Efraín no arrojó por completo a todos, sino que perdona a este hombre con su casa. Y Manasés tampoco arroja a todos, sino que él perdona, pues parece ser que a más. Él perdona a los de Betsean, él perdona a los de Taanar, perdona a los de Dor, perdona a los de Ibleam, perdona a los de Megiddo. Y bueno, dice aquí, el cananeo persistía en habitar. Es que de todas maneras, aunque tú no quieras, el pecado siempre va a persistir en habitar en tu vida. Por eso nosotros tenemos que ponernos rudas. Por eso tenemos que ponernos difíciles y tajantes contra el pecado, porque de todas maneras el pecado persiste. Ahora, si nosotros le damos chance, pues el pecado se vuelve aún más peligroso. Y bueno, lo que tenemos que tener cuidado es en no sentirnos fuertes en nosotras mismas y pensar que podemos someter aquello que es pecaminoso en nuestra vida y tenerlo ahí como adormilado. No, necesitamos ser obedientes a Dios y arrojar por completo fuera de nuestra vida eso y dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos. Que Dios las bendiga, hermanas.